Bueno, pues buenos días a todos. A nombre de la Clínica Pinar del Bosque y de Ricardo Ballesteros, pues les damos la bienvenida a estos talleres familiares de los sábados para ustedes y para que todos podamos ir creciendo cada vez más en este gran problema y compleja situación que es el consumo de sustancias y lo que hay alrededor en la familia. Y bueno, pues hoy me complace darles el tema hoy, me toca a mí. Y bueno, el tema que hoy podré compartirles a ustedes y yo espero que durante toda esta hora y media podamos aterrizar algunas, pues algunas palabras, algunos recuerdos y podamos ir identificando qué es lo que nos pasó a nosotros durante nuestra infancia, que seguramente están repercutiendo, o a veces no sabemos el por qué hacemos lo que hacemos como adultos, y bueno, ese hilo conductor hacia nuestra infancia, pues nos puede dar un poquito esa respuesta. El día de hoy daré el tema de justo eso, heridas de la infancia y su repercusión en la adultez, para que nosotros podamos ir trabajando este tema. Recuerden, como siempre les he dicho en estos talleres, este espacio es para ustedes. Vamos a olvidarnos un poco de nuestro familiar adicto. Vamos a centrarnos en esta hora y media en nosotros, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras heridas, en nuestras cicatrices, en nuestras alegrías y tristezas, para que podamos también escucharnos, aprender a escucharnos a nosotros para poder entonces escuchar a los demás o a los otros. Entonces, bueno, esta hora y media dedíquensela a ustedes mismos y a trabajar en sus propias cicatrices y en su propia alma, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a necesitar una hoja y un lápiz, si tienen por ahí a la mano, si no vayan por alguna, porque nada más vamos a hacer un cuestionario relativamente sencillo, más o menos como a la mitad de la presentación, pero bueno, tengan a la mano algo con qué escribir. Ok, entonces bueno, les voy a compartir pantalla y me avisan cuando ustedes la puedan ver. Listo, ahí la ven. Sí se ve. Perfecto. Bueno, y lo que les encargo mucho son los micrófonos. Desde acá me cuesta un poco de trabajo tener la visión de todos, entonces solo mantengan sus micrófonos apagados, bueno, cerrados, en caso de que quieran compartir o quieran hacer alguna pregunta, solamente levanten su mano para que yo los identifique y pueda abrirle su micrófono, por favor. Entonces, bueno, hoy vamos a ver este tema, es heridas de la infancia y su repercusión en la adultez. Generalmente hemos escuchado, y sobre todo el sábado pasado con Jimena, que decía infancia es destino. Y bueno, es una pregunta que a veces nos va girando en la cabeza, ¿no? ¿Hasta qué grado lo que yo viví durante mi infancia realmente está repercutiendo en mi vida adulta? El por qué no me acuerdo de la infancia, ¿no? O sea, de repente yo escucho y dicen, es que yo no me acuerdo de nada hasta los 10 años, más o menos puedo identificar algunas escenas en mi vida, pero antes no, o sea, antes de los 10 tal vez yo no puedo identificar cosas, ¿no? Entonces, de repente esos olvidos o esas dificultades en a lo mejor en llevarme bien con alguien de mi familia, o de repente yo me encuentro como con muchas tristezas de manera constante o muchos resentimientos y no encontramos como ese hilo conductor, pues bueno, hoy lo vamos a tratar de identificar en esta infancia, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me pasó durante este proceso de la infancia que tal vez sin darme cuenta a mí me causaron cierto dolor, ciertas heridas, que ahora cuando soy adulto pues las he traducido o más bien las he enmascarado o más bien las he ocultado de tal manera que yo ni siquiera sé el por qué hago lo que hago. Entonces vamos a empezar con estas preguntas como muy sencillas
Si alguien quiere compartir o alguien quiere responder lo que le salga de estas preguntas, pues adelante. Respondamos primero estas simples preguntas. Por ejemplo, ¿de qué manera afecta tu crianza en tu vida presente? ¿De qué manera crees que nuestra crianza o tu crianza ha afectado tu vida presente? Otra pregunta, ¿te descubres justificando todo el tiempo el por qué no puedes ir a casa de tus padres? Ahora como adulto o adulta, de repente tú dices, no, es que, híjole, no llegué, tenía mucho trabajo, es que el tráfico, es que la lluvia, ¿no? Es que ya salí muy tarde y entonces ya no pude ir a casa de mis papás como había quedado. De alguna forma encontramos o encuentras de manera constante como estas justificaciones para no ir a verlos. O otra pregunta, ¿aseguras que te llevas mejor con las personas del sexo opuesto? O sea, tú como hombre o como mujer, de repente dices, yo me llevo mucho mejor con los hombres porque las mujeres no, son como cosa rara o son cosas diferentes y entonces son muy complicadas, incluso siendo mujer, podemos decir es que las mujeres son muy complicadas, mejor me llevo más con los hombres o viceversa, ¿no? Hay hombres que pueden llevarse más con las mujeres porque con los hombres les cuesta trabajo, son como muy competitivos, muy agresivos y como que yo no voy con eso, ¿no? Entonces de repente puedes tú hacerte creer o tener esa creencia de que tú te llevas mejor con el sexo opuesto porque con el par no puedes. O reconoces sentimientos de ira o tristeza por las pérdidas sufridas durante tu infancia, lo que tú identificas como pérdidas, por ejemplo, demasiados cambios de casa, demasiados cambios de escuela o obviamente las pérdidas de algún familiar como la muerte de un padre, la muerte de una madre, o simplemente el que los hayan cambiando de familia, ¿no? Que hayan estado con los abuelos y sus padres o su madre se haya ido a algún lado, las haya como abandonado con ellos, o el simple divorcio de los padres, la separación de los padres, lo que ustedes consideren como pérdidas, algún abuso sexual, eso también es parte de una pérdida, ¿no? Entonces, si tú reconoces ciertos sentimientos de ira o de tristeza por estas pérdidas sufridas durante tu infancia, aún en esta adultez, de repente nos atacan, ¿no? Parecen como que se nos meten esas ideas y esas escenas y esos escenarios en nuestra cabeza y entonces definen mi estado de ánimo de ese día. O otra pregunta es, ¿cómo daña o ayuda tu concepto de familia a tu sentido de bienestar? ¿No? Puede ser que a lo mejor la idea de familia que tú tienes en tu cabeza o tu creencia es que la familia tiene que ser como perfecta, ordenada, mamá, papá, hijitos, si te ves en la realidad y de repente te encuentras con una pareja que no es, que es agresiva, que consume sustancias, que a lo mejor es muy celosa o muy celoso, a lo mejor todo el tiempo está todavía fuera de casa, no llega, no se responsabiliza, ¿no? O todo el tiempo está haciendo dramas y entonces no le gusta tomar decisiones y tú tienes que estar como tomando decisiones por toda la familia, etcétera. O sea, ¿cómo? Y entonces esa familia que tú tienes en tu realidad choca con tu concepto de la familia ideal que tú tenías o lo que se esperaba de ti o lo que tú hubieras querido tener. Y entonces eso obviamente va transgiversando tu sentido de bienestar, ¿no? A lo mejor no te sientes en tu día de hoy como bien, adecuada, tranquila, en paz, sino que todo el tiempo estás haciendo estas comparaciones mentales con la familia que tienes hoy y con lo que tú esperabas o lo que se esperaba de ti como familia, ¿no? No sé, si alguien quiere como compartir de estas preguntas, en estas preguntas como detonantes, si algo les ha movido, si algo identifican ustedes o alguien que quiera compartir. ¿No? Ok, sigamos. Entonces, pues bueno, estas preguntas detonantes de alguna manera nos hacen referencia como a estos momentos de nuestra infancia, ¿no?
Entonces, primero vamos a tratar de determinar qué son esas heridas de la infancia. Mucho escuchamos que nosotros somos parte de nuestra infancia, que lo que vivimos en nuestra infancia seguramente tiene que ver con la forma en la que somos adultos, pero a lo mejor no logramos identificar hasta qué grado las experiencias que yo tuve durante mi infancia realmente me están afectando en mis decisiones y en mi vida adulta actual, ¿no? Entonces, las heridas emocionales de nuestra infancia son como lesiones psíquicas. O sea, cuando nosotros somos pequeños, seguramente todo mundo en algún punto de su infancia se cayó de la bicicleta, se pegó en la banqueta, se cortó, se quemó, se fracturó, cualquier cicatriz, ¿no? O sea, en algún momento tenemos y reconocemos en nuestro cuerpo esas cicatrices que se quedaron por alguna travesura que tuvimos o algún accidente que tuvimos durante la infancia. Pues bueno, así igual son esas heridas emocionales que tuvimos o atravesamos durante nuestro periodo infantil. Son esas lesiones psíquicas. El problema es que no se ven. O sea, nosotros podemos ver cuando, sí, mira, aquí esta cicatriz fue cuando empujé a mi hermana, íbamos en la bicicleta y nos echamos desde arriba y nos caímos en la bicicleta y bueno, fue un desastre. Y entonces aquí, por eso tengo esta cicatriz y puedo identificar ciertos momentos, pero estas lesiones psíquicas o esta cicatriz psíquica o del alma, la realidad es que no las podemos ver, ¿no? O sea, son como esos fragmentos de nuestra infancia y son esas emociones mal curadas, en donde de alguna manera nos impiden ahora ser plenos y afrontar nuestras vivencias actuales de una manera plena, de una manera desde la paz, desde el perdón, desde la tranquilidad, ¿no? Sino que más bien lo que nosotros nos damos cuenta es que tenemos de repente ciertos signos. Por ejemplo, empezamos a generar mucha ansiedad, no sabemos por qué empezamos a tener ansiedad sábados y domingos y fines de semana, o cuando mi marido se va y entonces yo estoy toda ansiosa, o cuando mi hijo me pide permiso y entonces yo empiezo a generar una ansiedad terrible que prefiero mejor que no se me vaya, empiezo a tener como ciertos pensamientos obsesivos o me cacho sintiéndome como muy vulnerable, como que yo no puedo hacer las cosas sin alguien, ¿no? O puedo girar hacia ciertos trastornos del sueño, problemas de la alimentación, estar todo el tiempo en una actitud defensiva, como de alguna manera todo el tiempo desde la ira y desde la tristeza, ¿no? Entonces, estos signos justo son los que están hablando de que hay una herida emocional. Estas conductas más bien son como esa defensa. Ahora, algo interesante y una postura que a mí me gustaría que todos podamos como ir traduciendo y entendiendo, es que nosotros somos seres espirituales y por lo tanto somos seres sabios. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría interna maravillosa y por lo tanto nosotros también somos sabios. El punto es que no lo sabemos, no lo hemos identificado, no nos reconocemos como personas con esta sabiduría, ¿no? Y entonces, de alguna forma, lo que hace nuestro cuerpo y lo que hace nuestra psique y nuestra alma es defendernos. En realidad, lo que hace mi cuerpo, aunque yo lo vea como una enfermedad, por ejemplo, gastritis, migraña, lo que sea, de lo que yo padezca, en realidad es una defensa de algo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Pues la parte emocional sirve de la misma forma. O sea, mis síntomas como ansiedad, como esta obsesión, incluso el consumo de sustancias y demás, es una defensa del dolor. De lo que en realidad yo me estoy defendiendo es del dolor. Algo a mí me dolió, algo a mí me marcó, algo a mí me atravesó, que entonces lo que hago yo de manera inmediata es evitar que me vuelva a doler. Y entonces aparecen como todos estos síntomas que lo que hacen es tratar de cubrir y cubrir y cubrirme de ese dolor. Sin embargo, a la larga, y es lo que nos vamos a ir dando cuenta, que el hecho de cubrir la herida, el hecho de no abrirla y no atravesar el dolor, pues obviamente va haciendo cada vez más una herida como más insoportable, ¿no?
Entonces, ¿dónde nacen estas heridas? Pues ya lo estamos viendo ahora, su origen es en una edad como muy temprana. Entonces, son esas marcas que se originan en esta edad, ¿no? Es la forma en la que nosotros, sin darnos cuenta, siendo pequeños en realidad, no entendemos y no tenemos como la forma de manejar como muchas dimensiones o ciertas dimensiones de lo que pasa. Simplemente atravesamos y tenemos experiencias y tenemos algunos recuerdos, pero esto habla de cómo vamos lidiando el día a día. Los niños, cuando somos niños, en realidad vivimos en el hoy. Y entonces hoy tengo un problema, hoy escuché a papá gritar y entonces lo que hago es esconderme abajo de la cama, ¿no? Pero es hoy, mañana y todos los días durante 10 años, entonces yo me acostumbro a esconderme. Y entonces, obviamente, cuando soy adulto, ya no entiendo por qué de repente cuando no afronto los conflictos y entonces yo me vendo como yo soy una mujer de paz, yo no me meto en problemas, pero ¿por qué? Porque para mí el conflicto implica miedo, implica dolor y entonces yo me prefiero esconder debajo del colchón. A lo mejor como adulto no me escondo debajo del colchón, pero simplemente no le entro al conflicto, ¿no? Entonces, esas conductas que teníamos durante la infancia para lidiar este pasado o estas experiencias, pues obviamente van repercutiendo y van teniendo ciertas conductas que ahora en mi adultez yo empiezo a ver que ya me están estorbando. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo sustancias, porque pierdo el trabajo, porque paso de relación en relación, porque no puedo permanecer en una relación y entonces a lo mejor estoy en una relación, pero estoy buscando a ver con quién más estoy. De repente no, empiezo a hacer proyectos y no los termino, no me gusta el éxito, ¿no? Me cuesta trabajo o soy muy tímida en la parte social y entonces no tengo amigos, no salgo con nadie, me la paso triste en casa todo el tiempo, como demasiado, etcétera, ¿no? Entonces, estos síntomas son los que de alguna manera se han traducido, se han convertido en las defensas de estas heridas, ¿no? Entonces, la idea es que si podemos reconocer como todas estas pautas que tenemos impresas, o sea, lo que nosotros somos es como si hubiéramos sido nosotros tenemos tatuado de alguna forma estas experiencias, ¿no? Somos el lienzo de nuestra vida, somos el lienzo de nuestras experiencias. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras conductas, en realidad son el lienzo de nuestras experiencias. Entonces, si nosotros podemos ir empezando en este viaje de reconocimiento, en este viaje en donde tocamos nuestros propios lienzos y reconocemos estas pautas que atravesamos con personas, con situaciones, en nuestras relaciones, entonces podremos tener como cierta idea de qué fue lo que la accionó, en qué momento se empezó a pintar en mi lienzo esta herida, este dolor, esta tristeza, esta conducta. O sea, en qué momento, cómo yo engancho esa defensa o esa máscara para entonces poder defenderme de eso que me dolió, ¿no? Entonces, obviamente, hasta ahora lo que hemos visto es que las heridas emocionales de nuestra infancia, por supuesto que afectan la forma en la que yo voy madurando mis experiencias conforme voy creciendo. ¿Por qué? Porque lo que yo pongo, lo que yo tengo es una máscara. A veces es una máscara no tan clara, no me deja ver, no me deja identificar, percibo la vida y voy percibiendo cada vez más mis experiencias como adulto, pero desde esta máscara. Entonces, obviamente, mis experiencias están limitadas, mis experiencias están vistas o están encubiertas o están pintadas por esta máscara que no me deja ver de manera adecuada. Entonces yo voy madurando y voy afectando más bien de manera inadecuada, ¿no? Entonces podemos ver a esos, como le llamamos los chavorrucos, a los 50 años, que siguen teniendo así como chavitas de 20 años, con parejas y tienen hijos por todos lados, de alguna forma no tienen un trabajo estable, les cuesta trabajo como ser prósperos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, mi madurez emocional y mi madurez cognitiva, pues obviamente se va como desajustando, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, como visitando la casa del terror. ¿Qué pasa exactamente en cómo se va formando un poco estas heridas, ¿no? Entonces, imagínense en una casa del terror. ¿Qué hacemos? Cuando estamos en una casa de terror, entramos y todo está oscuro, obviamente. Sabemos que es un juego, sin embargo, las sensaciones ahí están, la emoción ahí está, ¿no? O sea, no podemos evitar no sentir miedo y de repente estar como hipervigilados y de repente estar como viendo a ver por dónde va a llegar el susto, la mano peluda o la araña no sé qué, ¿no? O sea, de alguna forma estamos como en esta hipervigilancia. Y entonces nos aferramos a algo, nos aferramos a la persona que viene con nosotros, nos aferramos al carrito y nos empezamos a agarrar, ¿no? Para que de alguna manera sintamos un poco de menos miedo. Entonces, sin darnos cuenta, pues a veces hasta le rompemos la camiseta a nuestro compañero, ¿no? En este aferramiento. Bueno, pues algo parecido así ocurre durante nuestra infancia si nos exponemos a situaciones que nos mantienen en una hipervigilancia constante, ¿no? A lo mejor nuestros padres fueron agresivos, a lo mejor fueron alcohólicos, a lo mejor fueron con una neurosis extrema y entonces, o con una exigencia extrema y había que ser como muy ordenados, muy perfectos, no me podía manchar, no me podía ensuciar, tenía que ser, o tenía que cuidar demasiado a mis hermanos porque mis padres no estaban. Entonces, durante mucho tiempo o durante unos momentos como muy prolongados, me expuse o estuve viviendo en procesos como de mucho estrés, ¿no? Y si no mucho estrés, como de mucha exigencia, en donde yo tenía que estar cuidando y hipervigilando y agarrándome de algo y pensando y qué hacer y cómo resolver, etcétera. Entonces, esto de alguna manera lo hacemos nuestro y lo hacemos normal. Empezamos a normalizar nuestra conducta, ¿no? Empezamos a creer que así entonces es la vida. Empezamos a creer que entonces yo tengo que ser perfecto y tengo que controlar todo y tengo que tener todo bajo control y hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que entonces las cosas fluyan, porque así es como yo viví durante este proceso. O aprendo a que sin alguien yo no puedo decidir, que siempre necesito la decisión y el apoyo de alguien porque yo creo que no puedo sola. Entonces son creencias, entonces vamos entendiendo que las heridas son creencias que nos vamos formando desde estos estados de nuestra infancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una frase, dice, la carencia de un padre cuidador se ha trasladado, obviamente, en una persona que es adulta, trasladamos esta carencia hacia nuestras parejas u otras relaciones significativas y obviamente buscamos o tenemos más bien como consecuencias en nuestra vida actual. Yo crezco en un lugar en donde creo que el haber vivido carencias de la presencia de un padre cuidador, a lo mejor era un padre agresivo, un padre controlador, un padre exigente, y entonces yo voy creyendo que la que está mal soy yo. Los niños eso es lo que creen. O sea, nosotros cuando somos pequeños jamás vamos a pensar que nuestros padres y nuestras madres son los malos o los vamos a cuestionar. Digo, ya cuando somos adolescentes, ahí empieza el desastre. Pero cuando somos pequeños, 4, 5, 6 años, en realidad ellos son nuestros pilares, ellos son nuestros ejemplos, confiamos en ellos, ¿no? Entonces, si algo pasa, nuestra cabeza lo que genera es que la que está mal soy yo. Yo tengo que hacer las cosas para que entonces me miren, para llamar la atención, para que me quieran, para competir con mi hermano, para que si llega el bebé nuevo, entonces yo qué tengo que hacer para que me volteen a ver otra vez como antes. O sea, todo eso yo voy generando en mi cabeza, yo voy generando estrategias, pero yo partimos de la idea de que los que estamos tratando de hacer las cosas bien somos nosotros, y si no funciona, entonces empezamos a crear la creencia
de que los que estamos mal somos nosotros. Algo en nosotros no está funcionando bien. Y entonces esa creencia nos persigue hasta la adultez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo afecta una herida infantil a medida que vamos creciendo? Pues justo esto, vamos manteniendo esta creencia hasta nuestra vida adulta y entonces desarrollamos ciertos sentimientos de humillación, de desaprobación, de desvaloración, de crítica, de desconfianza, etcétera. Y entonces el tipo de herida que nosotros tengamos va a determinar nuestras emociones, sentimientos, decisiones y acciones, ¿ok? Ahorita vamos a ver esas heridas y vamos a identificar las heridas que tenemos cada quien, ¿ok? Entonces, para eso es la pluma y la hoja. Entonces, vamos a responder ciertas preguntas. Vamos a dividir su hoja en cuadrantes. Son como bloques, o bueno, cuadrantes o bloques más bien. Son bloques de 5 preguntas y cada bloque les voy a decir cómo identificarlo. Lo vamos a identificar con una letra y nada más las preguntas se responden sí o no. ¿Ok? Si hay alguna duda, por favor, me levantan la mano. De todas maneras, voy a ir leyendo las preguntas, pero ahí las presento acá en la presentación. Entonces vamos a identificar cuál es tu herida. ¿Desde dónde hablas tú ahora como adulto? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te muestras? ¿Qué acciones son las que van marcando tu proceder el día de hoy? Entonces reconozcamos esta primera. Vas a poner en tu primer bloque estas 5 preguntas. No es necesario que las copies, recuerda, solamente responde sí o no. La primera pregunta, ¿la soledad me aterra y suelo aguantar relaciones para no estar solo o sola? Solo responde sí o no. Este primer bloque de 5 lo vas a identificar con la letra A. Vas a poner A arriba y entonces empieza a responder sí o no. Perdón, pero no escuché la pregunta, es que se oye entrecortado, no escuché. La soledad me aterra y suelo aguantar relaciones para no estar solo o sola. ¿Sí o no? La pregunta 2. ¿Suelo sentirme incapaz para poner límites y expresar claramente lo que necesito? ¿Sí o no? La pregunta 3. ¿Suelo hacerme dependiente de las personas? ¿Sí o no? La 4. Muchos momentos descalifico o sobredimensiono las circunstancias. Esto quiere decir como que no le doy tanta importancia o al contrario, hago un drama terrible, ¿no? Por cada momento que me pasa. Esa es la 4. La 5. Termino sintiendo que las personas no me quieren y o no me valoran lo suficiente. Ok. Hasta aquí terminamos con el primer bloque. Ok. Vamos con el segundo bloque. En este segundo bloque le van a poner la letra R. Y la primera pregunta es, cuando era niño, ¿tenía problemas de vías respiratorias como asma, rinitis frecuentes o problemas en la piel? La pregunta 2. Fui un niño o niña y soy ahora un adulto solitario, callado, que sentía o siente aún que no soy parte de la familia y me cuesta trabajo sentir que pertenezco a alguien o a algún grupo.
La pregunta 3. Frecuentemente experimento sentimientos de rechazo a mí mismo que me hace dudar de mis capacidades y con miedo a que no me acepten. ¿Sí o no? La 4. La relación que tengo con el progenitor de mi mismo sexo se caracteriza por ser poco tolerante y con enojo. Y la 5. Lo intelectual, la música, videojuegos, lectura y en general todas esas actividades que se hacen más bien como en solitario son lo que me llaman la atención. Ok, hasta aquí el bloque, el segundo bloque. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos con el tercer bloque. El tercer bloque lo van a marcar con la letra H. La primera pregunta, me doy cuenta que soy muy complaciente e incondicional con los otros, pero lo sigo haciendo. La 2, mi infancia, mi cuerpo, mi propia sexualidad me da cierta vergüenza o pena. La 3, me cuesta trabajo identificar y solventar mis propias necesidades. La 4, generalmente tiendo al sobrepeso. 5, en muchas ocasiones soy la ambulancia emocional o la rescatadora de los que me rodean. Ok, aquí terminamos el tercer bloque. Vamos con el cuarto bloque. Con esa le van a... Perdón, no escuché la número 1, se me volvió a cortar, disculpe. Todas las demás sí, menos la 1. La 1 del tercer bloque de la H. Sí, por favor. Me doy cuenta que soy muy complaciente e incondicional con los otros, pero lo sigo haciendo. Gracias. Sí. Ahora sí vamos al cuarto bloque y le van a poner, lo van a identificar con la letra I. La primera pregunta, ¿suelo ser perfeccionista, estricto, rígido y cuadrado como alguno de mis padres o figuras de crianza lo fueron? La 2, ¿me cuesta mucho pedir ayuda? La 3, ¿se me dificulta hacer cosas espontáneas y o divertidas? La 4, ¿el orden, la estructura, la disciplina es lo mío? La 5, soy muy sensible, pero no permito que los demás lo sepan, por lo que evito mostrar mis propias emociones. Ok, vamos a la última, al último bloque. Este bloque lo van a identificar con la letra T. La primera, se me dificulta mucho confiar aunque me demuestren que son confiables. La 2, en la mayoría de las ocasiones tengo altas expectativas de todo y de todos, incluyéndome, o sea, tengo muchas expectativas de mí misma.
La 3, organizo vidas, estoy en 2 o 3 cosas a la vez y generalmente ando deprisa. La 4, suelo sentir que la razón está de mi lado. Y la 5, soy racional, intuitivo y odio la mentira. Perdón, Ok. no escuché las 5. La 5, soy Sí. racional, intuitivo y odio la mentira. Gracias. Sí. Ok. Voy a dejar de compartir un momentito, nada más para verlos un poco. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a calificar? Lo que van a contar por cada bloque son el número de Cs que tienen. Cuenten el número de Cs que tienen por bloque. Listo, Marta. ¿Listo? El que quiera compartir. Ok. Ahora, para que nosotros podamos identificar la herida que tenemos, si tienen 3 cis o más, 3, 4 o 5 cis en algún bloque, esa es la herida que tienen. Ahorita les voy a decir qué significan las letras. Entonces, nada más marquen la letra para que identifiquen su herida. ¿Alguien por ahí levantó la mano? No alcancé a ver quién fue. Yo en la letra I tengo 3 cis nada más. Ok. Muy bien. Ahora sí les voy a volver a compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? Que donde dice que ya mandaron a todos los guaraches. Ok. Entonces, los que en el bloque que tengan 3 o más es la herida o el mecanismo de defensa que utilizamos ante el dolor. Esta herida lo que ha hecho es que nosotros provoquemos ciertas máscaras. O sea, no es que andemos con la herida abierta, como quien dice, sino en realidad nos ponemos una máscara que tapa nuestra herida. Pero ahorita lo que vamos a identificar es la herida que tenemos. Entonces, si tienes 3 o más en el bloque que es R, tu herida es de rechazo. Si tienes 3 o más en el bloque donde pusimos la A, tu herida es de abandono. Si tienes 3 o más en la H, es la de humillación. En el bloque T, es la herida de traición. Y en el bloque I, es tu herida de injusticia. Ahorita vamos a ir describiendo cada una. ¿Ok? A veces podemos tener más de 2 o 3 o incluso todas. En general, las familias o si nosotros fuimos como niños o niñas que pasamos por una situación de abuso sexual, por violencia familiar fuerte y por consumo de sustancias, generalmente tenemos todas las heridas. ¿Ok? Entonces, estas heridas, si ya te las identificaste, la realidad es que
en vez de tocar la herida, lo que hemos hecho durante toda nuestra infancia es defendernos hasta nuestra edad adulta. ¿Y defendernos cómo? Con una máscara. Cada herida tiene su propia máscara que encubre esa herida que nos hizo, que nos marcó por el dolor. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cuál es la de rechazo. ¿Cuáles son como estas características de rechazo? La herida de rechazo es cuando nosotros rechazamos a alguien, es cuando lo repelemos, cuando lo echamos fuera, cuando no lo atendemos, cuando negamos. Es muy diferente al abandono. El abandono es totalmente negligencia, o sea, lo dejamos a un lado y ni siquiera lo vemos ni sabemos de su existencia. Pero el rechazo es como movernos de lado porque no lo quiero tocar, no me le quiero acercar. Algo en esa persona o en esa situación como que no me gusta, ¿no? Un ejemplo claro son las alergias. O sea, cuando yo me como algo y me da una alergia, lo que hace mi cuerpo en esa alergia es rechazar. O sea, me está diciendo esto no me gusta, esto no está bien, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa. O sea, cuando tenemos esa herida, quiere decir que en algún momento yo me sentí rechazado. Yo sentí que yo no estaba bien. Yo sentí que alguien me negaba, que me rehusaban, ¿no? Que me repelían. Entonces, es una sensación de que yo no estoy bien. Entonces, ¿cómo se despierta esta herida? En realidad es la primera herida, ¿no? Es la herida que aparece prácticamente desde que estamos en el vientre. Por ejemplo, embarazos no planeados, embarazos más bien no deseados, porque a lo mejor la mayoría fuimos como no muy bien planeados, pero embarazos no deseados, ¿no? En donde los padres, a lo mejor o nuestros padres, no solamente ni siquiera nos estaban esperando, sino que tampoco nos deseaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ahí empieza. O cuando descubrieron que en vez de que yo fuera niño, pues resulta que creen, soy niña, y entonces desde ahí a lo mejor ya empieza un poco como esta sensación de rechazo por parte de estas figuras de crianza, ¿no? Entonces, el despertar de esta herida radica en el progenitor del mismo sexo, ¿ok? Y entonces, desde esta concepción hasta la vida, generalmente es a partir de nuestra propia madre, ¿ok? Entonces, ¿cuál es su principal miedo? Son las situaciones que generan pánico. Mi miedo es al pánico. Mi miedo es cualquier situación en donde yo me desorganice y en donde yo tenga en donde yo sienta en donde aparezca la sensación de que voy a perder el control, ¿no? El pánico, el miedo, o sea, eso a mí es mi mayor miedo, las situaciones que me generen ese miedo y me hagan aparecer el pánico. Entonces, claro, ¿qué voy a hacer? Pues rechazarlas totalmente, ¿no? ¿Cuál es mi máscara en realidad? Pues de huidizo. Lo que hace la persona adulta ahora, durante sus experiencias, sus relaciones, lo que hacemos ahora, el adulto rechazado, nos ponemos una máscara de huidizo. ¿Qué quiere decir? Que yo huyo de todas las situaciones. Entonces ya voy a llegar, justo ya voy a llegar al éxito y ya me van a nombrar el jefe del área y me enfermo y ya no llego, ¿no? O ya voy a cerrar el proyecto y de repente tomo una decisión terrible y me quedo sin dinero. O ya estoy a punto de enamorarme y como que ya estoy sintiendo algo con la persona y no sé qué, bye, mejor hasta aquí, ¿no? Entonces, yo empiezo a huir de esas situaciones en las que a mí me causan pánico, en las que yo obviamente siento miedo a enfrentar. Entonces, yo empiezo a rechazar. ¿Pero por qué rechazo? Porque yo misma me siento mal, yo misma me rechazo a mí misma. Hay algo en mí que yo siento que no está bien, ¿no? Creo profundamente, la persona que tenemos esta herida, creemos profundamente que no valemos. Creemos profundamente que si yo no existiera, tal vez todo seguiría o estaría mejor sin mí.
nos sentimos como aislados generalmente, ¿no? O incomprendidos. A veces, como no podemos encajar en un grupo, entonces tenemos mucha dificultad para relacionarnos socialmente. Tenemos 1 o 2 amigos, pero no podemos hacer un grupo de amigos, ¿no? Y si estamos en un grupo, sentimos que no encajamos. Todo el tiempo estamos pensando o hay una sensación como que no pertenezco a ese grupo, ¿no? Creo que la felicidad dura poco, entonces de alguna forma yo estoy buscando en qué momento se va a acabar. Mi pensamiento va dirigido a ver en qué momento se va a acabar esta sensación de felicidad. Yo no creo que pueda disfrutar. Entonces eso evita que como adulto pueda disfrutar estos pequeños momentos que me dan la vida, ¿no? El disfrutar una leche con pan en mi casa, no, o sea, yo estoy pensando a ver en qué momento se me va a acabar el dinero y ya no voy a poder comprar esta leche con pan, ¿no? Entonces, es una sensación de que no estoy bien, ¿no? De no poder ser feliz. Pero aquí viene un poco la contraparte, somos perfeccionistas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, necesito ser perfecto para que entonces ese padre no me rechace. Ahí se gestó mi idea. Cuando somos pequeños, a lo mejor no identificamos que nos hayan rechazado. Simplemente hay una sensación de que yo tenía que hacer las cosas como muy bien. Entonces éramos niños como a lo mejor muy bien adecuados, éramos niños como muy ordenados, de los hermanos eran los que íbamos mejor en la escuela. ¿Para qué? Para evitar que esos padres a mí me dijeran, me rechazaran, porque yo me sentía de por sí rechazada, ¿no? Entonces, ante una reacción, ante una sensación de rechazo, lo que yo hago es huir. Entonces, todos los medios son válidos para no vincularme al 100%. Entonces, me escapo, me drogo, trabajo demasiado, lo que sea, para no vincularme con el otro. Eso es a mí lo que me provoca pánico, porque en esa relación con el otro es ahí donde yo puedo sentirme rechazada, ¿no? Entonces, hay un desapego de lo material. Entonces, también tengo dificultades, obviamente, en la parte sexual o en mi sexualidad, ¿no? Rechazo mi propio cuerpo, rechazo esta parte material, rechazo todo lo que pueda hacerme sentir bien, ¿no? Porque no es adecuado, no es algo con lo que yo pueda lidiar. Infravaloro obviamente todas mis características, mis actitudes, mis conductas, y paso, ¿no? Estoy jugando todo el tiempo en esta fase de repente gran amor y de repente gran odio, ¿no? Entonces el odio es el que justifica que yo huya. Yo le encuentro todas las errores a la persona, a la pareja, al trabajo, a lo que sea, para entonces yo irme. ¿Ok? Siempre estoy buscando a ver en qué se equivoca, algún defecto, entonces no, este no me conviene, este mejor me voy. Entonces, ese es un pasamos, ¿no? Como del amor al odio. Y generalmente tenemos problemas de memoria, pero es más bien un problema de temor. O sea, a mí se me olvidó lo que pasó, se me olvida lo que pasó en mi infancia, no recuerdo nada. Si pasó algo, pues a lo mejor seguramente yo ya lo superé, ¿no? Sin embargo, está marcado, acuérdense que somos un lienzo de nuestras experiencias, y entonces está marcado ese rechazo en mis conductas actuales, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo me siento incomprendido, no puedo dejar fluir este niño interno, el divertirme, ser espontáneo, etcétera. No, o sea, esa parte no me deja. ¿Okay? Entonces, son algunas características de este adulto huidizo. ¿Ok? No sé, si alguien quiera compartir, ¿alguien se identifica con estas características? Ok, vamos con el de abandono. La herida de abandono, todo ser humano tenemos esta herida en realidad, ¿no? Todo ser humano de alguna manera hemos pasado por una sensación de abandono. A diferencia de la del rechazo, el abandono es como apartarse, como dejarlo, ¿no? Como que yo no deseo nada que ver con esa persona, ¿no? Entonces es más bien dejarlo a un lado, ese es el abandono. Entonces, las personas que tenemos esta herida, generalmente crecemos sintiéndonos como las víctimas todo el tiempo, como que algo no está bien en nosotros, como que yo algo hice mal seguramente y entonces los demás se fueron, los demás me dejaron, ¿no?
Entonces, el despertar de esta herida es entre el primer año de vida y los 3 años con el progenitor del sexo opuesto. O sea, lo que experimentamos es una falta de comunicación con ese progenitor, ¿no? Si yo soy mujer, entonces a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con ese padre. Yo siento que no me puedo relacionar, siento que es muy seco, siento que es apartado, que no me entiende y demás, ¿no? Entonces, esa sensación me va despertando. Pero entonces se reproduce una parte de rechazo de parte de mi madre, porque yo estoy esperando que supla esta sensación de abandono por parte de mi padre, y entonces yo espero que mi mamá lo supla, pero mi mamá no va a poder hacer eso, entonces yo me siento rechazada. Entonces oscilamos entre esta herida, entre la sensación de rechazo y la sensación de abandono. ¿Y cuál es mi máscara? La máscara si yo tengo esta herida, mi máscara del abandono es el dependiente. Entonces yo necesito depender del otro todo el tiempo y agarrarme del otro para asegurar que el otro no se vaya. Y me recuerda mucho esta imagen, ¿no? En la que los niños de repente cuando los vamos a dejar por primera vez a la escuela, pues se agarran de las faldas de las mamás, ¿no? Y entonces se aseguran un poco de que mamá no se vaya, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona, pero en nuestra adultez así, de repente así nos encontramos, nos agarramos a situaciones, a personas, dependemos, o sea, entonces de alguna forma la otra persona, la situación, mi trabajo, el dinero, o sea, definen mi estado de ánimo. Entonces, si yo pierdo el trabajo, me deprimo. Si no tengo dinero, me pongo loca. Si mi pareja se va, me pongo celosa. Y entonces yo voy dependiendo todo el tiempo de los demás. Obviamente, mi mayor miedo es la soledad. Yo no puedo estar sola y me encargo de hacerlo. Me encargo de no estar sola. Entonces, ¿qué hago? Pues busco las necesidades de los otros. Este es un juego interesante, porque entonces busco las necesidades de los otros para cubrirles todas las necesidades y me hago necesaria. Y entonces en ese momento es un juego en el que yo soy necesaria y por lo tanto evito que tú te vayas porque tú me necesitas. ¿Quién te va a comprar las cosas? ¿Quién te va a pagar todos los gastos? ¿Quién se va a ser responsable de ti? Sin mí no vas a poder hacerlo, ¿no? Es una relación a veces entre mamás y papás e hijos en donde lo que evitamos es que el otro se vaya. Y si mi hijo se va, yo hago todo lo posible por no irse. Y entonces tenemos hijos de 30, 40 años en nuestras casas. ¿Por qué? Porque nos seguimos diciéndole con nuestras acciones que él solo no va a poder. Y entonces, pero yo me encargo de aquí así, no voy a estar sola, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sola no me puedo manejar, ¿no? Frecuentemente paso entre tristezas como muy profundas. ¿Por qué? Porque en realidad yo no he podido como resolver mis propios sueños, ¿no? Mis propios anhelos, mis ilusiones, sino me la paso resolviendo los anhelos y las ilusiones. Yo me voy perdiendo. ¿Por qué? Porque me pierdo en el otro, ¿no? ¿Cuáles son las características del adulto dependiente? Somos muy propensos a ser víctimas, ¿no? Todo el tiempo estoy en problemas, todo el tiempo. Me meto en problemas, en constantes situaciones y entonces, ay, ahora ya mi hijo chocó y ahora ya mi no sé qué y ahora tengo que ir a comprarle no sé cuánto y entonces es que la vecina le tuve que ir a ayudar porque no sé qué y es que los vecinos están en un problema, pero yo voy a ver qué vamos a hacer y todo el tiempo es un constante problema, ¿no? Entonces, esta parte también es interesante porque llamamos la atención de manera constante, aunque sea con nuestra propia salud, a costa de nuestra propia salud. Entonces, nos enfermamos de 1000 cosas, ¿no? Somatizamos de 1000 maneras. Entonces, ahora ya la migraña y luego el estómago y luego la gastritis y luego el cabello se me cae y luego la manchita aquí amarilla que me salió, todo, ¿no? O sea, aunque sean problemas de salud mínimos, finalmente, a pesar de sacrificar, digamos, como mi bienestar, pero es una manera como de esa parte de llamar la atención para no estar sola, ¿no? Obviamente me cuesta trabajo decidir por mí mismo, se me dificulta el no, ¿no? A pesar de que yo estoy constantemente haciendo lo que los demás quieren y buscando sus necesidades,
pero lo hago como a mí me gusta, desde donde yo entiendo y como yo quiero. Y entonces si el otro me dice, no, gracias, no necesito tu ayuda, uy, no, para mí eso es un problema, ¿no? Yo no puedo con el no. ¿Por qué? Porque entonces a mí me colocan en el lado del abandono. El no te preocupes, yo lo hago, para mí eso es abandono. Entonces usamos el sexo para pegarnos al otro, para agarrar al otro, para depender del otro, no como una forma de desplegar mi propio deseo, mi placer, no, es una forma de agarrarme al otro. Me gustan los espectadores y puedo perpetuar situaciones abusivas por tiempo indefinido con tal de no estar solo. Alguien que se identifique con estas características que quiera compartir. Ok, el de humillación, esta herida, la humillación es como una acción de sentirse avergonzado, ¿no? Como una acción de sentirse como rebajado. La humillación es eso que hacemos para degradar a alguien, para decirle que es menos, ¿no? Eso es un poco de humillación. Entonces, surge más bien desde la parte más física, surge desde lo que yo tengo y desde lo que yo hago. La vergüenza surge desde ahí. La sensación de vergüenza es algo que yo hago, no está bien, me da pena hacer, ¿no? Son algunas frases que escuchamos. Eso no lo hago porque me da pena. No salgo en pijama a la tienda porque, ¿qué van a decir, no? Tengo que comer bien porque ¿qué van a decir? No sé, tengo que leer perfecto porque si no se van a dar cuenta en la escuela que no estudié bien. Entonces no me quiero equivocar. Me da pena hacer las cosas y lo que tengo también, eso me da vergüenza, ¿no? Y entonces surge la idea de que mis padres se avergonzaron. Desde ahí nace un poco esta concepción. ¿Cómo se despierta la herida? Mi herida aparece, esta herida de humillación aparece en el primer año de vida y entre el primero y los 3. Vamos a tratar de recordar estos años de vida en donde el niño empieza a caminar, empieza a hacer sus primeras incursiones. Entonces camina, va, aprende a ir al baño, agarra cosas y de repente es como, no hagas eso, y qué es eso, y guácala, ya te ensuciaste. Entonces estas constantes como amenazas de que él está mal, que no está bien que se ensucie, que se ve feo, que porque es así, y si esto es como constante y crecemos en un ambiente en el que lo que yo haga es criticado de manera negativa, entonces obviamente la carga emocional es de vergüenza, la carga es que yo tengo que simular estar bien. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo logro y todos mis placeres físicos se reprimen totalmente. ¿Cuál es mi máscara? La máscara del que tiene la herida de la humillación es el masoquista. Es algo paradójico porque el masoquista lo que busca es que encuentra el placer sufriendo, pero van a decir, bueno, el de la humillación aparentemente lo que hace es mejor no sufrir, ¿no? Pero su máscara es para que no me hagan sufrir, para que no se den cuenta de lo que me duele, que me avergüencen, que me digan que no estoy bien. Lo que hago es una máscara en donde yo hago creer que encuentro placer sufriendo, encuentro placer humillándome a mí misma. Entonces, lo que hago es meterme en situaciones en donde yo todo el tiempo o la mayoría del tiempo termino humillada, termino mal, termino como provocando risas, pero de burla de los demás, ¿no? Obviamente mi mayor miedo es la libertad a ser yo, la libertad a desplegar mis deseos, la libertad a lograr, la libertad a crear, la libertad a decidir, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería que todo lo que yo hago desde mi propio ser no estaba bien, daba vergüenza. Entonces mis actitudes más bien es como contengo mucho las palabras, no digo lo que siento realmente, sino digo lo que creo que la otra persona quiere escuchar, ¿no?
no disfruta de la vida porque teme a ser castigado, no disfruta de los pequeños placeres de la vida porque teme a ser castigado. Entonces hay muchísima culpa. Si se come un helado, bueno, ya se llenó de culpa. Si descansa un poco, ya se llenó de culpa. Si de repente se da un regalo y se va a la tienda y se compra cosas, ya no se llenó de culpa, ¿no? No puede generar esta sensación hacia ellos mismos, ¿no? Se siente sucio, etcétera. ¿Cuáles son las características de este adulto? ¿Cuál es el carácter del adulto masoquista? Parece desear hacer todo por los demás, pero la realidad es que lo que hace es crearse ellos mismos, o nos creamos muchas obligaciones y muchas limitaciones, y entonces la idea es que no terminé, no hice las cosas, no acabé, y obviamente termino avergonzándome a mí mismo, ¿no? Así me castigo porque no lo logré, pero estoy tan llena de cosas que el juego es ese, es quedarme con la idea de que yo soy una vergüenza, que no puedo hacer las cosas. Obviamente traigo situaciones en las que me expongo a que los demás de alguna forma me humillen, como que pues me consigo parejas que todo el tiempo están viendo a las otras mujeres o a los otros hombres, de alguna forma me meto en situaciones en donde a lo mejor mi jefe está marcando constantemente que yo hago las cosas mal, pues porque a lo mejor llego tarde de manera constante, o a lo mejor yo hago las cosas mal, o no entrego a tiempo la tarea. Entonces todo el tiempo me expongo a que los demás me humillen o me digan algo, ¿no? Me oculto cuando no estoy como muy presentable. Si algo me pasa en el cuerpo, en el cabello, en mi piel, o lo que sea, o yo no me siento bien conmigo, entonces no salgo. Prefiero no mostrarme porque me avergüenzo de esas pequeñas imperfecciones, ¿no? Tiendo a ocuparse o a cargar más a alguien, y obviamente eso hace que yo no me cargue a mí mismo, que yo no me haga cargo de mí. Yo me dejo al final, ¿no? Tendemos a guardar secretos familiares y guardar mis propios deseos. ¿Por qué? Porque esos secretos familiares avergüenzan mi propia raíz, ¿no? Entonces es de alguna manera una forma de no decir, de no hablar, de no identificar y de guardar, ¿ok? Pero al guardar y ocultar algo, pues eso mismo a mí me sigue enfermando. No hay nada más dañino que un secreto familiar. La traición. Esta herida la traición es cuando violamos, la sensación de violar la fidelidad a alguien o algo, alguna causa, ¿no? Es cuando perdemos la confianza, es una sensación de pérdida de confianza o las expectativas no satisfechas o no cumplidas, ¿no? Es un pensamiento, los que tenemos esta herida de traición, hay un pensamiento constante de que yo soy responsable, ¿no? Que yo soy el único responsable y por lo tanto todo mundo tiene y debe de confiar en mí. Esta herida despierta entre los 2 y los 4 años con el progenitor del sexo opuesto. Cuando se da este vínculo de amor primero, es nuestro primer vínculo de amor, y entonces es esta capacidad de crear, pero cuando de repente está en este vínculo de amor, yo me doy cuenta que no es bien correspondido, porque aparece el otro hermano, porque está más pendiente del trabajo, porque no está, porque yo siempre esperaba a papá, y empieza ahí, pero puede ser, encontramos o pueden encontrar en sus historias frases como, pues yo era la que esperaba a mi papá cuando llegaba en la noche, y entonces eran las 12, 1 de la mañana, y mis hermanos ya estaban dormidos, pero yo siempre lo esperaba, y yo sí estaba ahí, o mi papá me decía que iba los sábados, y yo era la que me preparaba y la que me enlistaba para estar ahí. Entonces eso, de alguna forma, el que no se cumplieran, obviamente, pues eso va generando y va marcando mucho más la traición, pero obviamente hablamos de dolor, ¿no? ¿Cuál es la máscara que utilizamos los que tenemos esta herida? Pues el controlador. Lo que hacemos es tratar de evitar que todo suceda y tratar de evitar que las cosas se salgan de mi control. ¿Para qué? Para que no me traicionen, para que todo se cumpla, para que todo sea cabal, para que todo sea perfecto. Y entonces yo evito la traición. Yo evito sentirme repudiado, yo evito separarme, yo evito esta sensación de que el otro es
es el mismo y que decide, y eso no significa que me está traicionando, simplemente no es que no me haya querido, me haya traicionado a mi padre, simplemente trabajaba demasiado y ya, ¿no? Ya, nada más. Entonces, en ese sentido no es que me esté traicionando, pero yo no puedo conciliar esa idea. Y entonces lo que hago es controlar todo. Y tienes que llegar aquí a las 8 y tienes que estar acá. Y lo que controlo es la posible infidelidad de mi pareja. Y entonces estoy con esta celotipia constante que no es más que más miedo a que se vaya y a que se separe. Y entonces controlo, miento todo el tiempo, busco ser especial todo el tiempo, ¿no? Nos gusta tener como todo de manera previsto. Entonces mi carácter es, me creo como muy responsable de todo, ¿no? Intento ser especial e importante todo el tiempo, ¿no? Porque si no aparecen sentimientos de traición. Si yo no soy importante frente al otro, si no me hacen sentir importante, si no me hacen sentir especial, entonces yo lo leo como que me están traicionando. Yo tanto que hago por ti, y tú no me lo pagas bien, entonces tú eres el malo, tú eres el que no valoras lo que yo hago, ¿no? Obviamente controlo para asegurarme que los demás van a cumplir todos sus compromisos y por lo tanto van a ser fieles, pero fieles a mí, ni siquiera fieles a sus propias ideas y sueños e ideales, no, tienen que ser fieles a mí, ¿no? Entonces, si no cumplen sus compromisos y promesas, entonces tendemos a esforzarnos cada vez más, nos autoexigimos demasiado, ¿no? Entonces, si para ello tenemos que manipular, mentir, seducir, etcétera, eso es lo que hacemos y justificamos el no hacer las cosas y no cumplir nuestras propias promesas, ¿no? Obviamente no reconocemos nuestra imperfección. ¿Por qué? Porque eso implica traicionarnos. Y entonces lo que hacemos es cubrir nuestra imperfección con esta máscara de controlador. O con lo que a mí, más bien la imperfección, lo que cubrimos es lo que me duele aceptar mi propia imperfección, ¿no? Llegamos antes que todo mundo, tenemos problemas con la autoridad, obviamente, porque para mí lo que implica es el control, o sea, alguien que ejerce control, pues no va a poder lidiar conmigo, porque la del control soy yo. Entonces no podemos haber dos controladores en el mismo lugar, ¿no? El de la justicia es esa apreciación o reconocimiento y respeto a los derechos del otro. La injusticia es evidentemente lo contrario, ¿no? La injusticia es una sensación de no sentirme valorado de manera justa, respetando el justo valor. Pero ahí yo estoy, desde ahí es una sensación de la que tiene el justo valor soy yo. Quien pone el justo valor soy yo. Quien pone la medida, pues soy yo, ¿no? Como debe de ser. Entonces yo me muevo en el debe, así. Entonces los hermanos, si mamá y papá van a la tienda, pues me deben de comprar a mí igual que a mi hermano, ¿no? Y entonces a mí me enoja que le den más a mi hermano y menos a mí. Pero la que tiene esa balanza en la cabeza soy yo. Yo soy la que va determinando qué está bien, qué está mal, qué está más, qué está menos, qué está arriba, qué está abajo. La que tiene esa balanza soy yo y así yo evalúo lo que hay afuera, ¿no? Generalmente nos engañamos porque nos pasamos con la idea de que somos insensibles, rígidos y como que no, nada nos mueve, ¿no? Somos personas rígidas. Entonces, los que tenemos esta herida despierta entre los 3 y los 5 con el progenitor del mismo sexo. Y es la edad en la que aparece la individualidad o en las experiencias en las que aparece la individualidad, en donde yo me tengo que alejar del otro, en donde yo tengo que pensar por mí mismo, en donde yo tengo que decidir por mí mismo, en donde yo tengo que definir quién es él y quién soy yo. Y entonces, como no puedo, esa individualidad no aparece. ¿Por qué? Porque parecería que todos somos iguales, ¿no? Ese es mi pensamiento, todos somos iguales y entonces todos tenemos que tener todos debemos de tener el mismo trato. Y la realidad es que no. Entonces, ¿cuál es mi máscara de rígido? De rígido es el debe ser. Es muy diferente al controlador. El controlador domina las cosas y las situaciones. El rígido aparece desde el debe ser, ¿no? Desde las leyes. Esto sí se vale, esto no se vale. Y entonces me quiero mostrar como muy dinámico, pero la realidad es que estoy como muy cansado.
pero en mi cabeza es, los papás tenemos que jugar con los hijos, por ejemplo, ¿no? Les tenemos que dar tiempo de calidad, pero no le puedo mostrar a mi hijo que estoy cansado y ser como muy natural, ¿no? No puedo sacar eso, no puedo decir eso, porque debemos de cumplir cierta línea. Obviamente te parezco perfecto, aunque yo no lo sé, no lo soy, ¿no? El rígido no queremos sentir, obviamente, porque las emociones nos desbalancean, ¿no? Y entonces, obviamente, mi mayor miedo es la frialdad. Cuando alguien se muestra frío, cuando yo me percibo, que no percibo mis propias sensaciones, entonces, en ese sentido, es lo que a mí me da como mucho más miedo, ¿no? Y somos especialistas en el sabotaje. El carácter de este adulto rígido, somos perfeccionistas, muy envidiosos, ¿no? Porque lo que queremos es lo que el otro tiene, estamos viendo a ver qué tiene, qué no tiene, qué le dan, qué no gana, qué sí gana, qué hace, estamos como muy pendientes del patio del otro, ¿no? Nos desvinculamos de nuestros sentidos y generalmente andamos con brazos cruzados, ¿no? Dudamos de nuestras decisiones, buscamos todo el tiempo como obtener recompensa por nuestras acciones. Claro, porque eso es lo justo. Si yo hago algo, necesito recompensa. Si yo te doy algo, pues entonces, ¿cuándo me vas a pagar? Tú me tienes que pagar con el mismo favor. Favor con favor se paga. Difícilmente o nos cuesta mucho trabajo hacer algo como desde la convicción de hacerlo por hacerlo, nada más. No, sino hacemos algo por obtener la recompensa, obtener lo justo, obtenerlo algo de regreso. Tenemos mucho miedo a subir de peso, a estar mal, a ser mal vistos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no está bien. A mí me avergüenza, de alguna manera aquí se cruza también un poco el de la humillación, ¿no? Dudo de mis decisiones, generalmente soy como muy explosivo y al enfrentarme a ciertas decepciones o sucesos imprevistos, lo que hacemos generalmente es decir, no hay problema, todo está bien, todo está controlado, va a pasar, etcétera. O sea, parecería que emocionalmente no me muevo, pero lo que hago es negar en realidad mis emociones. No le doy rienda suelta, ¿ok? Entonces, esta es la pregunta principal. ¿Desde qué herida te comunicas? ¿Desde qué herida te vinculas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué adulto tú te estás vinculando ahora? Ese niño que de alguna manera fue fragmentado, o esa niña que fue fragmentada o fue marcada por el dolor, tuvo que generar una máscara y es una máscara en la que ahora tu adulto está usando. ¿Cómo? Así. Exigimos, manipulamos, pretendemos, deseamos, controlamos, asumimos que todo debe de ser de mi propiedad, siento un vacío constante, busco a mi alma gemela porque necesito a alguien junto a mí, exijo mi atención, exijo cuidado, manipulo para lograr lo que yo quiero, pretendo que todo el mundo llene mis expectativas o todo el tiempo me siento que no las llenan, deseo que me halaguen. Son algunas conductas. No es que todo el tiempo seamos así, pero nuestras relaciones más cercanas, en esos lugares en donde nos cuesta trabajo, con esos personajes que nos cuesta trabajo relacionarlos, es ahí donde yo me estoy poniendo esa máscara, ¿no? Entonces, es para ir ya concluyendo, todo lo que se vive en la no aceptación se va acumulando en el alma. Eso es lo que va haciendo nuestras heridas. O sea, todo lo que vivo desde la no aceptación, desde la negación, es el principal motor de la máscara, la negación. El dolor no es cierto, no apareció, no me dolió que mi papá se fuera, no me dolió que mis papás se separaran, o ya lo pasé, ya, pues eso fue a los 6 años, eso no pasó nada. Entonces voy negando y negando y negando y lo que voy haciendo es poniéndole máscara y máscara. Entonces eso se va acumulando. La realidad es que en la medida en que aceptemos, atravesemos el dolor, entonces podemos seguir este lienzo de nuestra experiencia, este lienzo que somos nosotros, pues tal vez seguirán ahí las cicatrices, pero ya no definirán lo que yo soy ahora en mi edad adulta.